Bienvenidos de nuevo a esta sesión informativa de nuestra página web. Esta charla es la segunda sobre un tema extraordinariamente complejo y por otro lado común, todos lo hemos sufrido en algún momento de nuestra vida, que es el dolor, ¿no? En la primera hablamos fundamentalmente de la fisiopatología por entender el dolor dentro del sistema nervioso y la clínica, el diagnóstico y abordamos un poco el tratamiento que va a ser el tema de esta charla que profundizaremos para hablar del tratamiento fundamentalmente quirúrgico del dolor, que no es el que se hace en todos los tipos de dolor, pero hay dolores realmente extremadamente complejos y donde la única alternativa es la neuroquirúrgica. Volvemos a empezar otra vez en cuanto a lo que es el dolor. Es algo complejo y bueno, todos lo hemos sufrido y que uno lo tiene, no lo tienen los demás y aunque sea ese aspecto cínico de la frase de Lerich, que no hay más que un dolor que sea fácil de soportar que el dolor de los demás, el dolor está creado para defender al individuo y defender la especie, ¿no? Y de todas formas hay un componente de dolor, sufrimiento, en el cual no solamente la fisiología o la anatomía han incidido, sino que está la psiquiatría, la psicología o la filosofía, incluso la teología, ¿no? Eso es algo realmente muy, muy complejo. Pero ya hemos hablado del dolor pues, desde el punto de vista de fisiopatología y de clínica y vamos a ir directamente al tratamiento neuroquirúrgico. Como todo, siempre es importante ir hacia qué hicieron nuestros antepasados, el dolor, porque hace un siglo, hasta la aparición de nuevas medicaciones, solamente existían los mórficos y había enfermedades terribles, como puede ser la neuralgia del trigémino, que curiosamente pues, no responde a la morfina. Y era una enfermedad extraordinariamente agresiva en cuanto a sufrimiento y hacía que en esa época pues las personas que la sufrían incluso se suicidaran con una cierta frecuencia. Eso hizo que la neurocirujano, ya hace más de un siglo, pues intentaran, ya sabían anatomía, ya sabían la vía del trigémino y intentaran, como fue Victor Horsley, pues abrir, hacer una craneotomía y arrancar. O sea, realmente esta parte que se llama ganglio de Gasser, que es la entrada del trigémino. Era una intervención muy traumática y otra forma de tratar el dolor, no solamente este, sino otros tipos de dolores que eran realmente muy graves. Era Spiegel diseñó lo que se llama un sistema estereotáxico, una guía estereotáxica donde se podía poner la cabeza del paciente y por rayos X y una serie de líneas se sabía llegar a estructuras profundas del cerebro para, haciendo una lesión con un electrodo, por ejemplo, pues se pudiera calmar ese dolor, ¿no? Después también Frassier, evolucionando ya hace un siglo, en vez de arrancar o extirpar ese ganglio de Gasser, pues ya hizo una sección más selectiva de la primera, segunda o tercera rama, según lo que le doliera al paciente. Pero era, digamos, una cirugía más, o sea, menos agresiva, ¿no? Y también otra de las zonas que en el trigémino era, digamos, el dolor predominantemente quirúrgico que había entonces. Otra de las zonas era en el tronco cerebral, donde ya llega y entra la raíz del trigémino, pues seccionar la raíz, más o menos selectivamente. Y fue Dandy. Que eso ya en otra charla de la neuralgia del trigémino, pues ya comenté que él en sus dibujos, pues ya como decía que había una arteria sobre esa raíz del trigémino y ya posteriormente hará pues, en los años 70, Janetta vio que si se separaba ese nervio de la arteria, la neuralgia se podía curar. Pero bueno, estos son los grandes cirujanos de esa época con los medios que tenían. No estamos hablando de no había microscopio y no había muchas cosas, pero intentaban solventar estos problemas con un cierto porcentaje de éxito real, pero no era al 100%. Entonces empezaron a aparecer pues multitud de tratamientos que generalmente era cortar el sistema nervioso en algún lado, o bien mediante un bloqueo anestésico como el Lerich,
sobre el simpático, sobre los nervios de las raíces de medulares, seccionando una parte de la médula, que es la cordotomía percutánea, incluso el tálamo, también es otro de los sitios que hemos hablado de Spiegel, o haciendo por el dolor sufrimiento, hacer una sección de una lesión en el cíngulo, que es una estructura que está en la parte medial y profunda del cerebro, cuando los lóbulos frontales, y ese componente de sufrimiento lo conseguía erradicar. Ya nos estamos acercando, ya hace menos de un siglo. Después, hace exactamente medio siglo, empezaron a aparecer esa posibilidad que había de luchar y competir el dolor, pero mediante estimulación. Y estimulación no vamos a entrar en varios sitios del sistema nervioso, fundamentalmente el tálamo, que está en medio, y también haciendo neuromodulación, introduciendo morfina dentro del líquido cefalorraquídeo, de cualquiera de las formas. Todo esto a lo largo de estos años ha generado un cuerpo de doctrina donde va desde ese libro de Lelich, que estamos hablando de más de un siglo ya, a libros más modernos que van hablándonos de las técnicas y los resultados en el tratamiento neuroquirúrgico del dolor. Entonces, ¿en qué situación está hoy día este tipo de tratamiento? Vuelvo a repetir la teoría de la compuerta, en que para entender todo lo que sigue. Aquí estaría el cerebro, y al cerebro llegan aferencias bien sensitivas o sensoriales, puede ser desde la palpación, lo que es la sensibilidad táctil, a la impresión ocular o las visiones o el oído, etc. Son información que va llegando al cerebro. Y por otro lado, el sistema que controla el dolor está como dormido mientras no haya una agresión, y bien, el cerebro está bien y la persona está bien. Pero si hay algún tipo de agresión al individuo, el dolor aumenta, y entonces la compuerta lo que va a hacer es cerrar. Es decir, el sistema nervioso tiene un sistema automático para fijarse en el dolor hasta que lo solventa y rechaza el resto de la sensación. Pero ese tipo de compuerta se puede mover, digamos, hacia el otro lado. Es decir, si yo aumento las sensaciones, podría competir con el dolor. Lo que el clásico ejemplo es del dolor de muelas por la noche. Realmente no hay aferencia sensitiva y se soporta muy mal. De día aumentan las aferencias sensitivas y entonces se puede incluso casi bloquear el dolor. Y sin embargo la enfermedad sigue exactamente lo mismo, ¿no? O clásicamente se habla de las heridas de guerra, reciben un balazo, pero como está su atención en otra cosa, no notan hasta que de pronto son tratados y en el hospital, y entonces el enfermo empieza a tener el dolor que corresponde a la herida grave que tiene. Entonces, desde ese punto de vista, sabiendo esta teoría de la compuerta, nosotros podemos diseñar tratamientos que están básicamente incardinados en esas dos vías. O sea, yo, si tengo más dolor, puedo hacer una sección de la vía del dolor, con lo cual la compuerta por norma espontánea irá allí, o lo que puedo hacer es estimular y aumentar las aferencias sensitivas, y esa compuerta irá y bloqueará las entradas dolorosas. Bien, entonces, desde ese punto de vista, el tratamiento, por supuesto, del dolor, previamente a la cirugía, están los analgésicos, los derivados mórficos, los antidepresivos, anticonvulsivantes, e incluso el TENS, la estimulación cutánea, y desde el punto de vista las unidades del dolor, pues manejan extraordinariamente bien la administración de corticoides, anestésicos locales, etcétera, en determinadas zonas para bloquear el dolor. Si a pesar de eso no responde el tratamiento, entonces el neurocirujano puede diseñar, dependiendo del diagnóstico correcto, tratamientos adecuados a ese paciente. Entonces, esa sección del sistema nervioso puede ser desde, teóricamente, de una sección del nervio periférico y llegar incluso a hacer una lesión a nivel de cerebral, incluso con esa afectación del cíngulo.
y en los diferentes tipos de dolor que hemos dicho en la anterior charla por exceso de nocicepción, es decir, hay una agresión a los receptores del dolor y están funcionando continuamente, o porque el sistema nervioso, sus mecanismos complejos del dolor en un momento determinado, las vías están cortada, ha habido una reorganización y como enfermedad se está manteniendo un dolor que se denomina neuropático o por desaferentización y que ya se convierte en dolor crónico. Después se puede también hacer lesiones a nivel de la médula, en la entrada de la raíz sensitiva, en el asta posterior de la médula, donde ya hay un complejo sistema, es el primer relé del dolor, y que hay algún tipo de enfermedades donde está indicado hacerlo, que es en la zona de entrada de la raíz dorsal, esto es en inglés, y donde se hace una lesión con control neurofisiológico, etc. Sería aquí, y que incluso hoy día se mantiene con unos resultados razonablemente buenos en dolores por desaferentización. Después puede estar la conductomía percutánea, que es intentar esa vía espinotalámica que viene en la parte anterior de los cordones, anterolateral de los cordones de la médula, de la parte de sustancia blanca por fuera de las astas, que es donde están las neuronas. Se puede hacer una lesión selectiva de una forma compleja y se puede cortar esas aferencias por esa vía dolorosa, que en algunos tipos de dolor por cáncer está razonablemente indicado. Después hay lesiones más complejas donde se puede llegar a lesionar la parte central de la médula. No vamos a entrar en eso, se puede ver ya al nivel del tronco cerebral, sobre todo para dolores malignos y a nivel trigeminal, a nivel de craneofacial. Y nuestro grupo, pues hizo un estudio hace ya unos 10 años de acuerdo con las coordenadas de medicina basada en la evidencia, donde había un nivel razonablemente bueno acerca del buen resultado del dolor y sobre todo el dolor neuropático haciendo una lesión en el cíngulo, donde el componente de dolor, sufrimiento bajaba muchísimo, es decir, el dolor existía, pero la persona, digamos, lo soportaba mejor, ¿no? Y con defectos neurológicos razonablemente llevaderos, muy bajos. Y todavía sigue y hoy día empieza a haber incluso máquinas como puede ser el ultrasonido, donde se está de nuevo planteando este tipo de tratamiento en esos enfermos con un dolor verdaderamente grave y muy difícil de tratar, ¿no? Y después estamos en la otra zona, podemos estimular. Y podemos estimular desde el nervio periférico o estimular la médula, como en este caso a nivel cervical, con electrodo, también en dolores por exceso de nocicepción o por desaferentización. Y ya sabemos en medicina los que responden bien o los síndromes que responden bien o que responden mal. O podemos intentar llegar al centro del cerebro, al tálamo, y colocar electrodos. Obviamente tienen que ser equipos bien coordinados de neurofisiología, neurología, neurocirugía, etcétera, y que conozcan muy bien el abordaje de los diferentes núcleos a nivel talámico, etcétera. Esa es realmente una cirugía muy compleja de estimulación cerebral profunda que también hay una charla en la página web, la pueden ver, ¿no? Y está la estimulación a nivel del tálamo, se pueden colocar electrodos, y también en ambos tipos de dolor, y según el tipo de dolor se elige un núcleo u otro, o también la estimulación de la corteza, curiosamente de la corteza motora cerebral, y se colocan mantas de este tipo, electrodos de este tipo, y se está manteniendo con una especie de marcapaso la estimulación continua, y fundamentalmente a los dolores por desaferentización. Bien. Y lo que hemos hablado también se puede en esos sitios, en la radiocirugía y estas nuevas máquinas que hay, de técnicas como son ultrasonidos, pues se puede plantear el tratamiento de algunos tipos de dolor, incluso por la neuralgia trigémina. La idea, de todas formas, si tienen tiempo, porque no es motivo de esta charla, pero he intentado hacer un esquema
que sea fácilmente comprensible, aunque hay que estar en la pantalla un tiempo y no solamente el que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, si recordamos de nuevo lo de la teoría de la compuerta, tenemos los diferentes lugares dentro del sistema nervioso, dentro de la médula, las vías del dolor, el tálamo, el corte cerebral, y tenemos el tipo de dolor, si es nociceptivo, si es neuropático, si es benigno o si es maligno. Dependiendo de eso, en esa clasificación, podemos tener técnicas de neuroestimulación. Entonces hay estimulación medular y estaría para estos casos la estimulación cerebral en el tálamo o la estimulación del corte motor, ¿no? Y en cuanto a técnicas ablativas, es decir, de cortar o lesionar, pues esa lesión de la zona de entrada en la raíz dorsal a nivel de la médula, la cordotomía, la mielotomía, la medular, el complejo trigeminal del tronco cerebral o la cingulotomía. Y aquí está y se intenta hacer un esquema donde podamos ver desde el punto de vista médico, en un buen diagnóstico, qué tipo de dolor tiene el paciente, en qué lugar, y según eso ir hacia este lado, o bien con estimulación o bien con técnicas ablativas. Todo esto se hace dentro del contexto de una unidad del dolor donde está la neurocirugía, aparte de otras especialidades, y donde el paciente va a ser sometido, entre comillas, a unos protocolos de actuación para solventar su problema del dolor, ¿no? Y diseñando, en lo ideal, diseñando el tratamiento desde el principio, porque la medicina sabe y conoce el pronóstico o la evolución de cada síndrome doloroso que se presenta. Y nada, muchas gracias. Si tienen interés, se pueden introducir en la página web, y para más información, arriba en el buscador pueden poner cualquier tipo, neuralgia del trigémino o cualquier de estos conceptos que han visto, y puedan entrar a ver y pensar, entre comillas, pues en este tipo de problema tan complejo. Muchas gracias.